hacerlo autografiar, con todo gusto, en el fondo del salón van a encontrar una mesita. Muchas gracias y escuchamos ahora sí a Norberto Ceresole. Bueno, buenas noches, gracias por estar aquí. Yo acabo de leer ahora hace media hora algunas noticias que vienen de Oriente Medio. Hablan de un país, de Irak, anarquizado, destruido, donde impera el desorden, los saqueos, bajo la atenta mirada de las tropas de ocupación. Ustedes han visto ayer o antes de ayer como caía una estatua de Saddam Hussein, parecía la estatua de Stalin en Budapest en 1954, como eran americanas, ahí ondeando. Muchos amigos, muchos compañeros creen ver en todos estos episodios terribles que están pasando un estado de locura colectiva, un estado de anarquía en los centros de poder, y esto no es así, es exactamente lo contrario. Nunca jamás en la historia de la humanidad hubo un plan tan bien elaborado, tan bien definido como actualmente en Washington. Este plan es tremendamente simple. Se puede leer, yo traje 3 páginas acá, voy a leer solamente un párrafo de uno de los asesores de Bush, ¿no? Actual, ¿no? Que en un párrafo corto sintetiza lo que la actual situación, la actual política norteamericana en el mundo, especialmente que empieza ahora en Irak, que ya tuvo su expresión clara en Afganistán, que dice, muy corto: Estados Unidos debe ser no solo el policía del mundo, sino también su guía y su luz. O sea, que cuando se produce el 11 de septiembre, las primeras horas, ¿se acuerdan? 11 de septiembre de 2001, ¿no? Las primeras horas, todos nos quedamos muy preocupados, porque no sabíamos bien qué era esto, ¿no? Bueno, esa fue una operación organizada, planificada, de una magnitud tal que pueda permitir operaciones sucesivas que modifiquen el mapa del mundo y que ordenen el mundo, reordenen el mundo, empezando por la región más conflictiva, que es Oriente Medio, a partir de un vértice ordenador único. Ese vértice ordenador único no es Estados Unidos, sino la confluencia de 2 teologías similares: la evangélico-calvinista norteamericana y la judía fundamentalista. Allí, en esa misma lectura que se hace, que ambos sectores hacen del Antiguo Testamento, está el fundamento no ya geopolítico, que por supuesto existe. Hay naturalmente intereses petroleros, obviamente, está claro. Hay intereses geopolíticos, es evidente, obvio, económicos, claro, están las empresas de los amigos de Bush operando, eso está claro. Pero todo eso está organizado en función de un parámetro principal que es de naturaleza teológica, que va a ser la ideología del mundo futuro. O sea, no en vano, esto ya empezó a funcionar en Occidente, y ya Occidente no es el Occidente cristiano. ¿Se acuerdan que nosotros fuimos sometidos a operaciones de lavado de cerebro, el Occidente cristiano? Sino que ya es el Occidente judeo-cristiano. Nuestra religión es el judeo-cristianismo. Esta misma operación ellos llaman convergencia de las religiones, también opera fuertemente sobre vastos sectores del Islam. No es que el Islam esté vacunado contra esto, por lo contrario. Y ustedes, muchos compañeros, muchas personas se asombran ante la pasividad del mundo árabe. Esta pasividad, esta inacción total del mundo árabe
ante agresiones muy fuertes, tiene un origen teológico, tiene un origen que habla de que muchísimas personas están o se han creído que la idea de la convergencia entre los tres monoteísmos no son necesarias, sino la única forma de ordenar filosóficamente al mundo, no solo geopolíticamente. Por supuesto que van a ordenar geopolíticamente al mundo en función de los intereses que no vamos a abundar, porque todo el mundo conocemos, que representa el actual staff, ¿no?, de este presidente Bush, ¿no?, sino el ordenamiento, y tiene que ser además teológico. Es decir, por primera vez estamos no ante un imperialismo nacional como fueron los imperialismos del siglo XIX o del XVIII, inclusive en parte XIX, sobre todo el imperialismo británico, francés o ruso en algunos aspectos, sino que estamos ante el imperium mundis, es decir, ante un hecho radicalmente distinto a las anteriores formas que asumió el imperialismo en el planeta Tierra, ¿no? Y ese imperium mundis, digamos, hay que construirlo desde arriba, desde la cúpula. Tiene que tener un coronamiento, no ya filosófico, pues, y no es suficiente, sino religioso o teológico. Entonces, la idea de hoy era presentar una cuarta edición de un libro mío que yo escribí en el 98, donde yo hago un análisis, empiezo haciendo un análisis que ya había empezado antes, en el 95, sobre los atentados terroristas de Buenos Aires, de Embajada de Israel y AMIA, y mi conclusión es la contraria a la oficial, a la actualmente, digamos, no hay ninguna conclusión en realidad, porque no hay juicio, ni este juicio se ha podrido totalmente. Hay hasta pedidos de juicio a Galeano, en fin, todo esto, o sea que no hay ninguna conclusión oficial, pero digamos, la que nos quieren vender como conclusión oficial no es cierto. El problema de los atentados terroristas que afectó a la Argentina no tiene nada que ver con Argentina. Argentina fue un escenario puro y simple, un vulgar escenario, donde los actores pertenecían a otra película, es decir, una película que hace a la política internacional, no a la política nacional. Nosotros no tenemos nada que ver. Y esa situación de terrorismo que nos ha afectado culmina con el asesinato por un grupo judío de Rabin. El asesinato de general Rabin, ¿se acuerdan ustedes? Fue 11 meses, creo recordar, 11 meses después del atentado de la AMIA. Entonces, en este libro yo hago un cronograma de que empieza con el inicio del plan de Oslo, el plan de paz, ¿se acuerdan? Que comienza en la conferencia de Madrid, y curiosamente, en el 92, ¿no? Y curiosamente, el equipo israelí que iba a ir a Madrid para organizar el plan de Oslo, o sea, el plan de paz ¿se acuerdan? Paz por territorio era, ¿no?, la idea que imperaba. Estaba reunido el día de la explosión aquí en Buenos Aires, en la Embajada de Israel en Buenos Aires, ¿no? Todos los cadáveres que salieron de aquí, que no conocemos su nombre, pero sí lo conoce el señor Manzano, que era ministro del Interior de esa época, eran miembros del staff que estaba por viajar a Madrid para hablar del plan de Oslo. Pero los muertos fueron selectivos. Los que murieron, los israelíes que murieron en la embajada, eran partidarios del plan de paz, o sea, eran amigos de Rabin, digamos. Por lo tanto, sin quererlo, digamos, la Argentina tuvo una participación muy importante en un proceso que nosotros desconocíamos totalmente y que no hemos participado en absoluto de él, ¿no? Yo empecé a
a publicar estas ideas en un primer libro del año 95 que se llamó Terrorismo Fundamentalista Judío, que me trajo muchos problemas personales, y después viajé a... porque ustedes se acuerdan que a la media hora de la explosión de la AMIA, ¿no? Más o menos media hora, una hora después, ya se acusaba a Hezbollah, que nadie sabía quién era. Yo no sabía que era Hezbollah, no tenía ni idea de qué era esta cosa de Hezbollah, ni dónde estaba, ni qué significaba esa palabra. Y a Irán, ustedes se acordarán que esto fue a la media hora, en todo caso el mismo día, ¿no? El mismo día. Entonces yo fui a ver qué era esto de Hezbollah, fui a Líbano, después fui a Irán, hice muchos viajes por ahí, y bueno, para mí fue obvio que los tipos ni sabían dónde quedaba la Argentina. Esto no era, máximo el caso de Irán, que tenía negocios muy importantes con la Argentina. Irán iba a convertir en los próximos meses en el principal cliente de la Argentina, y quería comprar, ellos aspiraban a comprar más o menos en esos años $10.000 millones en alimentos. Por tanto, no era interés de Irán provocar una crisis con la Argentina, que además no le interesa como país, está muy lejos. Después también publiqué otro libro en España que se llama La conquista del Imperio Americano, donde analizo los otros dos atentados previos al del 11 de septiembre, que fue el de Kenia, ¿se acuerdan? Y el de Mozambique, ¿no? en el oriente de África, ¿no? Y yo he trabajado en ese libro con material exclusivamente israelí, o sea, con diarios, con todo. Yo desgraciadamente no leo hebreo, desgraciadamente usé el material periodístico israelí en inglés, que se publica profusamente en internet, y para mí fue bastante claro, y para mucha otra gente, no solo para mí, para mucha otra gente, fue bastante claro que esos dos atentados de Kenia y Tanzania fueron operaciones de sectores de servicios de inteligencia israelí, no el Mossad, sí el Shin Bet, o sea, el servicio interior de inteligencia, para provocar una crisis profunda en el gobierno norteamericano de aquellos años, que termina con el tema Levinsky, ¿no? Porque ya en esa época el grupo actual de personas que asesora a Bush eran asesores de Netanyahu, los mismos, cobrando sueldos fantásticos, por supuesto. Y bueno, entonces después llegamos, está toda la cadena, ¿no? Todo esto empieza en Buenos Aires, porque aquí había una comunidad judía bastante proclive al laborismo, una comunidad judía manejada no por askenazis, sino por sefardíes, en fin, una comunidad judía fácil de afectar, y el mensaje iba a llegar muy fácil a Tel Aviv o a Jerusalén, ¿no? Entonces, la película esta empieza en Buenos Aires, curiosamente, en forma casual, ¿no? No era que no porque la Argentina haya participado o argentinos hayan participado en esto, sigue en Kenia y Tanzania, sigue, ustedes se acordarán, en los bombardeos que ordena Clinton a Afganistán y a Sudán, ¿se acuerdan? Y de alguna forma culmina ya con el nuevo régimen, este régimen de convergencia evangélico-judía, esto hablando en términos de religión, ¿no? Evangélico, calvinista, norteamericano, o sea, los sionistas cristianos, los llamados sionistas cristianos norteamericanos, que en forma conjunta con grupos del Likud israelí, no del laborismo tal vez, posiblemente, o sea, del fundamentalismo judío,
algunos dicen la derecha, yo no creo que haya derecha e izquierda aquí, el fundamentalismo judío, bueno, el 11 de septiembre. Esto, ya hay mucho material sobre el 11 de septiembre, hay libros en Francia, hay libros, ustedes seguramente conocerán o habrán escuchado estos análisis, por ejemplo, habrán visto las fotos del Pentágono, ¿no? El Pentágono con un agujero así de grande en una pared y no hay avión por ningún lado, no hay ni restos de nada por ningún lado, ¿no? Yo el día 13 de septiembre busqué por internet la lista de pasajeros de los 4 vuelos supuestamente siniestrados y la encontré, la publicó The Guardian, del diario británico, el día 13 de septiembre. Ustedes la pueden buscar, está ahí en los archivos. Y yo no encontré, no solo a los árabes que dicen que fueron los autores del atentado, sino a ningún pasajero árabe. O sea, en ninguno de esos 4 vuelos había un solo apellido árabe. Bueno, la teoría que luego acordó forma ya hoy día en forma de libros y de análisis hechos por personas mucho menos sospechosas que yo, es convergente en un punto. Esto fue una manipulación tecnológica, ¿no? Porque hoy día ningún avión de línea vuela, el piloto cumple las funciones de piloto, es un controlador de instrumentos, ¿no? Entonces, una modificación vía satélite de los instrumentos es suficiente para provocar cualquier trayectoria de vuelo como un misil crucero, ¿no? Igual es la técnica de los misiles cruceros. Entonces, claro, lo que sorprendió a mucha gente es, al principio ustedes se acuerdan que hablaban de 20.000 muertos, 30.000 muertos, se habló de cifras tremendas, que era lo normal, dada la cantidad de gente. Después vimos que al final eran 2.400, creo, hoy la cifra oficial, ¿no? 2.000 y pico, pero todos de apellidos Rodríguez y Pérez, ¿no? No había apellidos complejos, digamos, de la Europa central, ¿no? De origen europeo central, ¿no? Por lo tanto, no hay ninguna duda que esto fue un Pearl Harbor, pero muy ampliado a la escala de la dimensión del proyecto que iba a seguir, que era la reforma total de las fronteras del mundo, la reforma total de las fronteras del mundo, o sea, el control total del mundo, comenzando por la zona más álgida de este mundo, que es Oriente Medio, y siendo rápidamente a solucionar una crisis, ahora sí, no teológica, sino económica, que es la crisis energética norteamericana. O sea, hay que llegar rápido al pozo de petróleo, rápidamente, porque esto va a durar muchos meses, la puesta en marcha, los cambios tecnológicos que hay que hacer para poner en marcha los pozos, porque en este momento Estados Unidos está en estado de crisis energética. Podemos hablar luego, si ustedes quieren, sobre los datos que recuerdo. La crisis energética norteamericana es grave, o sea, hay un enorme déficit energético que o se soluciona rápido o puede provocar problemas económicos realmente importantes. Bueno, en definitiva, lo que dice este señor y otros, todo el grupo de pensadores, digamos, que le ha hecho este libro, este proyecto, ¿no? El libro cinematográfico, digámoslo así, a señor Bush, es muy claro, no solamente policía del mundo, sino la luz del mundo. O sea que cuando se habla de luz del mundo, ahí estamos hablando de proyecto teológico y no de pura, aunque no es poco, ¿no? Pero no de pura geopolítica, no solamente de geopolítica. Hay algunos de los pensadores norteamericanos que han elaborado ya de hace una década, ¿no? Estos materiales se pueden leer ya con su fecha, ¿no? Y hace unos 8, 9, 10 años
que se están difundiendo, algunos hablan de que no debe ser policía del mundo, sino sheriff del mundo. Y hay una diferencia muy importante entre ser policía y ser el sheriff. El sheriff, ustedes vieron las películas del oeste, junta la fuerza operativa para una acción ad hoc, ¿no? Una acción concreta, ¿no? Y cuando no hay que operar, los oficiales, digamos, del sheriff quedan libres, son ciudadanos normales. Y digamos que esa sería la diferencia más importante que hay entre el grupo de asesores del señor Bush, que en su mayoría son, por supuesto, judíos. Y en su mayoría fueron activos asesores del Likud israelí, es decir, del señor Netanyahu y ahora del señor Sharon. Yo creo, estoy casi seguro, además por experiencias concretas, que en este momento hay una profunda división en el judaísmo internacional, digamos, el sector, llamémoslo así, progresista, laico o laborista, si ustedes quieren, o sea, el sionismo clásico. El sionismo clásico está opuesto a este plan. Ustedes han visto que el New York Times elaboró la bandera de la paz en Irak, ¿no? Esto no es poca cosa, es una cosa. El New York Times, o sea, el vocero más importante de esta versión, ¿no?, del judaísmo, ¿no?, de esta interpretación específica, ¿no? Esa división también está en la Argentina, lo hemos visto claramente en las distintas interpretaciones que hubo sobre los atentados terroristas que hemos hablado antes, y está en todo el mundo, está en Francia. En Francia se nota muy fuertemente esto, ¿no? Yo, en otro libro que tengo publicado de esta serie sobre el tema, digamos, por así decir, la cuestión judía, ¿no?, como decía Carlos Marx, ¿no? Hay que volver a leer. Yo recomiendo volver a leer el pequeño folleto del joven Carlos Marx, ¿no?, del joven Carlos Marx, que se llama La cuestión judía. Es un trabajo realmente importante y por eso condenado, ¿no?, por el judaísmo como antisemita, ¿no?, Carlos Marx. En otro libro mío que se llama El nacional judaísmo, que es mis experiencias y mi conocimiento progresivo sobre Hezbollah. Pues yo cuando empecé esto no sabía que era Hezbollah, el partido de Dios. Yo no sabía que en el Líbano había una fuerza tan interesante, bueno, que a mí me resultó al final muy interesante, que había gente tan inteligente. Y yo les digo en forma sintética que Hezbollah es un movimiento nacional libanés tremendo, como el peronismo en Argentina. O sea, nadie que sea del sur del Líbano, nadie que sea pobre del Líbano, no es de Hezbollah. Hezbollah es un partido político con una cantidad de diputados en el Parlamento, a pesar de la ley electoral libanesa, que es restrictiva, que no vamos a estar ahora en esto, pero digamos que sería el partido mayoritario en el Líbano hoy, y sería el partido no solo mayoritario, sino el que resuelve los problemas prácticos de la sociedad del Líbano: hospitales, viejos o ancianos, niños, escuelas, o sea, ese Estado dentro del Estado. No es un grupo terrorista. Ellos nunca operaron fuera no del Líbano, fuera del sur del Líbano. Pues es un movimiento chiita, o sea, es el sur del Líbano, ni siquiera el norte o el centro del Líbano, que es o cristiano, maronita, católico, no cristiano, católico. Es una decisión muy importante que hay que hacer ya a esta altura, ¿no? Aunque también hay que hablar de una iglesia católica judaizada, ¿no? Nuestros hermanos mayores, ¿no?, dijo el Papa. Y yo descubro en este movimiento, en un contacto
que dio para un libro, ¿no? Descubro dos cosas: la naturaleza de Hezbollah, que luego, si ustedes quieren, podemos desarrollar, y la profunda división que hay en el judaísmo, en el sentido de que el sionismo clásico, el sionismo que elabora teóricamente Theodor Herzl, el famoso libro del Estado judío, fines del siglo XIX, ya no existe. Hay un post-judaísmo. Lo que hoy gobierna Israel es el post-sionismo o el judaísmo mesiánico. Es decir, para Theodor Herzl, luego para dirigentes importantes del Estado judío como Golda Meir y otros dirigentes importantes de las primeras épocas, la religión era un factor interesante porque eso ordenaba un poco la vida política, pero ahora no, ahora la religión es el factor central de la actividad política, y la idea mesiánica, la venida del Mesías, ¿recuerdan, no? ¿En qué nos diferenciamos los cristianos de los judíos, no? La venida del Mesías es el objetivo central. Por lo tanto, la victoria de Israel es esencial porque es lo que determinaría la venida del Mesías. Esto no es una tontería, es una cosa tremendamente grave, escalofriante, diría yo, y lo terrible, lo realmente espantoso, es que en Estados Unidos hay millones de personas que son cristianas, los evangélicos, los distintos movimientos evangélicos, que opinan igual. O sea, que tienen la misma lectura del Antiguo Testamento. Y esto es lo que está pasando en el mundo. Hay un reordenamiento, no solo estratégico, no solo geopolítico, sino, digamos, teológico, en un sentido cultural, ¿no? Se va a reformar las bases del pensamiento humano. Entonces, todo esto tiene que ser tenido muy en cuenta cuando nosotros hagamos proyecciones políticas en un país tan venido a menos como era Argentina, con tan poca presencia internacional. Es decir, el mundo que viene va a ser un mundo de terror, un mundo terrible, mucho más que cualquier otra etapa del mundo, cualquier otra etapa anterior del mundo que conocemos, ¿no? A mí me gusta mucho citar en esta parte al padre Leonardo Castellani, que ustedes deben conocer seguramente como un autor muy importante en Argentina, poco difundido, claro, naturalmente, ¿no? Él es, hasta donde yo conozco, es el único pensador que imaginó la naturaleza de este mundo, ¿no? Especialmente en la novela de él, escrita en 1946, ¿no? Que se llama Su Majestad Dulcinea, donde realmente diseña un mundo mucho más espantoso que el de Orwell, ¿no? Porque lo de Orwell ahora es de risa, lo de Orwell es como una tontería, ¿no? Ante lo que está pasando. Entonces nosotros tenemos que, desgraciadamente, hemos nacido en una época muy difícil. Los días que vendrán seguramente serán peores que los días actuales, y esto no es para no hacer nada, no es para bajar los brazos o pedir la paz o la rendición, es para saber dónde estamos parados, ¿no? Por ejemplo, políticas como la de Aznar en España hoy no es una tontería, es una política de cálculo económico y de cálculo estratégico. O sea, España se puso al lado de la economía que se supone va a triunfar y negoció. Lo dijo ayer o antes de ayer, o hace 3 días, un ministro en Madrid. Dijo: nosotros estamos en esta posición porque hemos negociado con Estados Unidos nuestra participación en la reconstrucción de Irak. Reconstrucción es una cosa muy cómica de lo que ellos han destruido, ¿no? Primero destruye y después reconstruye, un negocio fantástico. Vamos a participar en la reconstrucción de Irak no recuerdo si era el 7,3%, así, con esta precisión lo dijo, o el 8,3%.
lo que significa para España 100.000 empleos nuevos. Por lo tanto, esta es la situación política. Aquí no hay locura, no hay estúpidos, no hay nada irracional. Es lo más racional y es escalofriante que jamás ha existido en este planeta. Bueno, yo tengo aquí el libro que ustedes pueden ver, pueden leer otros trabajos míos en internet, buscando mi nombre y apellido por los buscadores Google o Yahoo, todos estos. Hay mucho material ahí, especialmente toda la etapa que yo fui asesor de Chávez en Venezuela, que fue ahora recientemente. Yo fui asesor de Chávez en Venezuela, de mi amigo, porque hemos sido amigos durante años, hasta que llegó el señor Bronman, el presidente del Consejo Judío Mundial, y le dijo a Chávez: ¿qué hace este nazi aquí en Venezuela? Yo me tuve que ir. Dijo: mira, Norberto, no te puedo. Bueno, todos mis trabajos sobre Venezuela están en internet. Yo recomiendo especialmente uno, porque nosotros ahora, yo lo estoy readaptando a la situación. Vamos a cambiar un poco el ángulo, ¿no?, a la situación argentina. Yo escribí un libro en Venezuela que es el libro un poco fue el eje de todo el proceso, que luego, con muchas fallas y muchos errores y muchas estupideces que ha cometido este muchacho ahí, el libro se llama Caudillo, Ejército, Pueblo. Caudillo, Ejército, Pueblo. Donde sin quererlo, yo escribo un trabajo que es una versión tropical de Carl Schmitt. Es decir, yo lo que hago es reformular el sistema político de raíz. Es decir, no hay solución con más democracia o mejores diputados o diputados que nos roben. Eso no es la solución. La solución es modificar de raíz el sistema político. Es decir, cambiar la naturaleza del principio de legitimidad. Es decir, no la legitimidad representativa, sino la legitimidad aclamativa. La acclamatio, famosa acclamatio. Yo estoy intentando ahora, bueno, con unos amigos que están aquí presentes, hacer una versión argentina, que sería, digamos, traducida al lenguaje peronista, no caudillo sino conductor. El segundo término, pueblo, porque tenemos que ir forzosamente a elecciones, todo este proceso que desgasta tanto y nos aburre tanto, ¿no? Y después rescatar al ejército, no a este miserable ejército que hemos recibido de la democracia, ¿no?, sino reconstruir un ejército para poder ser nación. Entonces, el ejército, el líder político que tenga capacidad de convocatoria militar será el líder político que desempate esta situación, que va a ser de enorme dispersión de votos, seguramente. Va a ser a la boliviana, ¿no?, digamos así, ¿no? Entonces, ahí introducimos el concepto de nueva legitimidad, o sea, legitimidad en términos weberianos carismática, pero la palabra no me gusta mucho, pero por eso que sería legitimidad aclamativa, sería la versión. La democracia verdadera es cuando millones de personas se unen, se juntan, mirándose la cara y aclaman una política. No ciudadanos individuales que votan en soledad en un cuarto oscuro. Entonces, no estamos con el pacto social de Rodríguez Sá, estamos con la comunidad organizada de Juan Domingo Perón, que son cosas muy distintas. No somos rusonianos ni kantianos, somos peronistas. Bueno, yo corto esto porque ya estamos entrando en terrenos más conflictivos tal vez, y estoy atento a sus preguntas y podemos hablar de lo que ustedes quieran.
Sí, hay que presentarse. No. Ah, bueno. Yo soy abogado, y un poco la visión es... Eso sí, corto, ¿viste? Sí. Así podemos... Sí. Ante estas, usted lo dividió en dos influencias que la palpamos todos. La económica geopolítica, que es la más importante, y quedaría la, llamémosle, filosófica, teológica, del sionismo fundamentalista. Ahora, yo quisiera saber de esta combinación entre el calvinismo, si no entendí mal, y el sionismo fundamentalista, ¿qué opina el Vaticano de eso? ¿Qué pregunta? Me encanta. ¿Está? Está listo. Listo. Opina... Bueno, yo lo anticipé un poco, ¿no? Nuestros hermanos mayores, ¿no? Se definió al judaísmo como nuestros hermanos mayores. Desde el concilio, del último concilio, Vaticano II, hay una judaización evidente en la Iglesia. Es decir, por ejemplo, la Iglesia apoya los movimientos indigenistas, pero está contra formas que tomó en el pasado la Iglesia, que fueron las instituciones que salvaron a los indígenas de América. Por ejemplo, la Inquisición. Yo estudié bastante la Inquisición. La Inquisición fue la institución que hizo una revolución profunda en el mundo cuando reconoció a los indígenas como humanos. Por eso que en América Española hay tantos indígenas y en América del Norte, calvinistas, no hay ninguno. Ahí los quedaron totalmente. Entonces, no es que nosotros seamos indigenistas, no, somos anti-indigenistas, pero estamos con los indígenas, claro. Y no somos indigenistas porque el indigenismo, bueno, yo me desvío un poco pero creo que estamos por ahí, ¿no? El indigenismo lo inventó un judío portugués que luego de la expulsión se fue a Ámsterdam, Menachem Ben Israel, que escribió un libro famoso que se llama La Esperanza de Israel, que dijo, ahí están. Se refería a los indígenas recién descubiertos por los españoles y los portugueses. Ahí están. Esta es la 13ª tribu, es decir, los que se perdieron. Hoy día Israel importa cantidades de indios peruanos, entre otros. 13ª tribu. Entonces estamos con los indígenas, pero no somos indigenistas, porque allí donde hay indigenismo hay fractura. A diferencia del señor Rodríguez Sá, ¿no? Que en el primer punto de sus 125 puntos habla del indigenismo como fundamento de su ideología. La Iglesia Católica ya está totalmente subordinada o, en todo caso, integrada a otra forma de mundialismo o de globalización, porque hasta este gobierno, hasta este equipo que hoy gobierna Estados Unidos, esta confluencia, negocios, petróleo, teologías, calvinismo, judaísmo, hasta ese momento la forma que había adoptado la globalización era la forma, llamémosla así, liberal, si usted quiere, o la forma ONG, ¿no? La forma ONG, Naciones Unidas. Sí, estos muchachos que hoy gobiernan el mundo dicen, nosotros no queremos a las Naciones Unidas, las queremos liquidar, y cuanto más huellas dejan en los crímenes que cometen, mejor. O sea, ha cambiado totalmente la naturaleza de las operaciones que hace el imperio. Ahora, la función de los servicios de inteligencia antes era ocultar lo que hacíamos, ahora es demostrar lo que hacemos. Es esencial el cambio. Por eso que debemos ser la luz del mundo, no solamente los dueños del mundo. La pobre Iglesia Católica está reaccionando hoy día muy difícil, para decirlo suavemente, ¿no? Y aquí habría que también mencionar a una parte importante del Islam, que está en la misma situación
una situación que inmoviliza totalmente a grandes sectores del mundo islámico o árabe islámico, si ustedes quieren, porque ahí prima el abrahamismo, o sea, el núcleo original central de los monoteísmos, ¿no? Y cuando hablamos de monoteísmo hay un solo padre aquí: Abraham, Moisés, Josué. No sé, yo sí, realista. Este es el problema de los monoteísmos ahora, ¿no? Que van a tener que aceptar la orden del más importante, del más sólido. El más sólido, claro. El más sólido se basa en un libro, se llama Antiguo Testamento, o Pentateuco, ¿no? Ustedes conocen los 5 libros. Bueno, había más, seguramente. No me defrauden, por favor, pregunten. Sí. Quería hacer una pregunta con respecto a la hegemonización que evidentemente va a tomar este orden mundial. Sí. Ahora todo esto, el mundo amarillo. El mundo amarillo. Sí, es decir, China. Potencia, sí, y sus Sí. vecinos. Yo digo, Estados Unidos y sus aliados, sus capitales judeo-americanos, ¿se habrán olvidado de que podría ser una amenaza para ellos, como yo he escuchado? No, ninguna amenaza. Los capitales norteamericanos están bien instalados en China, muy bien instalados. O sea, China ya está fracturada. Hay 2 Chinas: la China próspera de la costa, de las zonas tecnológicamente eficientes, como se dice. Un poco es la China offshore, ¿no? La que está fuera de la China campesina, que sigue en la misma miseria pero por otra parte, nunca en la historia moderna al menos, porque China aparece, digamos, como espacio colonial, ¿no? Británico, en el mundo occidental, ¿no? Aparece en la pantalla del mundo occidental como un espacio colonial. Nunca en la historia en esa época moderna del mundo hubo conflictos en China y Estados Unidos. Es más, China fue aliada de Estados Unidos aún en los peores momentos de la Guerra Fría, aún durante la Guerra de Corea. Yo no veo ningún conflicto, ni antes, ni después, ni luego, ni mañana, entre Estados Unidos y China, porque China está muy debilitada. Ahora, puede haber un conflicto tal vez si la crisis en Japón continúa con el alterador del sistema, ¿no? El país canalla, ¿no? Que fue Japón, ¿no? Y China está jugando un poco siguiendo ciertos conceptos antialemanes, ¿no? Que todavía subsisten, a ser los judíos de Japón, ¿no? ¿Me explico? Sí, yo no creo que China esté en el horizonte de conflictos, por lo menos en el mediano plazo. No lo veo. Ahora, es mi opinión personal, claro, por supuesto. Pero no digo lo de Huntington, no tiene, digamos... No, Huntington, hoy hemos hablado con unos amigos, Huntington es un escribidor, es decir, Huntington, que quería ser secretario de Estado en esa época, lo que hace es recopilar el estado, el medio ambiente, o sea, el estado mental de un grupo muy amplio de personas, y escribe o trata de escribir al enemigo futuro, ¿no? De Estados Unidos, que es un libro muy malo por otra parte. Yo diría un libro que a mí no me gustó, me pareció flojo en cuanto no tiene nada que ver con los grandes libros de historia de Toynbee, por ejemplo, ¿no? Nada que ver. Es un libro muy vulgar, ¿no? Huntington es el escribidor, o sea, él como quería ser funcionario, digamos, sintetiza un estado de ánimo colectivo, ¿no? Que había en la administración norteamericana en la época demócrata, ¿no?
Sí, no, yo no le doy ninguna importancia a Hamilton, no es para nada el hombre que hoy está influyendo. Hay muchos otros que son poco conocidos, claro, pero más influyentes y más inteligentes, me parece a mí. No sé si esa es la... Perdón. Pero, no. ¿Qué papel le queda a Latinoamérica y fundamentalmente a Argentina? Esto es muy difícil. Aquí, bueno, vamos a ver qué pasa ahora en las elecciones, pero me parece a mí que va a haber una dispersión muy grande de votos, por así decirlo, una dispersión, una atomización de voluntades, ¿no? Atomización, un poco lo que pasó en Bolivia, ¿no? Con 3 candidatos, ¿se acuerdan? Que terminó a tiros hace pocos días. Aquí, en Argentina, bueno, para empezar por otro país menos conflictivo, ¿no? Brasil, Lula, a pesar de todo, a pesar de sus ministros, del apellido de algunos de sus ministros, o de muchos de sus ministros, al final va a ser una política, me parece a mí, que va a reflejar con bastante exactitud los intereses nacionales de Brasil, ¿no? Nacionales de Brasil. No le veo futuro a Chávez, no le veo futuro a Venezuela, porque Colombia porque Colombia se va a convertir en el país ordenador regional, o sea, en la Israel de América del Sur. Eso ya está organizado, está funcionando, ¿no? Todo el movimiento paramilitar, todo, inclusive el militar, inclusive las FARC, sobre las cuales podemos hablar si ustedes quieren. Hay una influencia israelí muy fuerte, ¿En Colombia? sí, pero muy fuerte y pública además. O sea, uno va a un restaurante elegante y hay una mesa ahí de blancos europeos, y son al 100% seguro israelíes, ¿no? O sea, asesores privados del ejército colombiano y de los paramilitares colombianos. Que paran en el Tequendama. Bueno, el Tequendama ya quedó como antiguo, ¿no? Hay lugares más sofisticados. Sí, bueno, pero digamos que la influencia de Israel bajo una forma de empresa privada, digamos, de seguridad, es muy fuerte en Colombia, y seguramente va a ser más fuerte aún. Por lo tanto, el conflicto que ya existe fronterizo entre Venezuela y Colombia va a ser un problema, yo diría, inmediato, ¿no? Y después, bueno, el otro punto rápido, inmediato, es el Amazonia, ¿no? La Amazonia, ¿no? Y ahí Brasil va a tener que o defenderla o entregarla, porque la Amazonía es como la Patagonia nuestra, ¿no? O sea, hay más interés en la Amazonía que en la Patagonia, por razones obvias, ¿no? Por cercanías al norte, ¿no? En la Argentina, bueno, yo esto lo veo muy complicado. Yo he leído con atención y lo he escuchado y lo he hablado con él, el programa de Rodríguez Sá, que lo he mencionado antes, y me parece increíble. Esto es Rousseau puro. Todos sabemos que es la influencia del hermano, que está un poco trastornado, pero es demasiado antiperonista todo esto. Entonces, por supuesto, el caso de Rico es muy distinto. Entonces, aquí yo veo que hay
un hombre que es el propietario de una marca que se llama alineamiento automático o relaciones carnales, que ahora, con lo que está pasando en el Oriente Medio, yo me olvidé de mencionar un hecho central, que es la futura e inmediata expulsión de los palestinos de Palestina, ¿no? Todo esto, la creación de la Gran Jordania, o sea, la eliminación de Irak de las fronteras actuales, conduce a la creación de la Gran Jordania bajo conducción hachemita, amigo de Estados Unidos, y todos estos muertos que todos los días se producen en la Franja de Gaza, en la Cisjordania, es para producir un gran terror en la población palestina, que ya está aterrorizada desde hace 50 años, pero aún más, y producir el éxodo, ¿no? Este es el punto central. Yo olvidé hablar del punto central de todo esto. El actor principal aquí es Palestina, más que Irak, ¿no? Irak es la periferia de un conflicto que tiene su centro en Palestina, y el problema de Palestina es la expulsión de los palestinos, o sea, la creación de un Estado judío único, según su bandera, ¿no? Del Nilo al Éufrates. Bueno, volviendo a la Argentina, yo me temo, yo lo digo con profundo temor, porque yo odio a esta persona, odio su política horrorosa, que en mi opinión causó graves daños a este país, pero esta persona, el dueño de la marca del alineamiento automático, de las relaciones carnales, ¿no? Las relaciones carnales, decía también, puede ser beneficiado por un voto pavloviano, es decir, un voto, decir, bueno, yo voy a ser el que va a evitar poco hacerlo de Aznar en España, más desprolijamente, para decirlo suavemente, ¿no? Yo tengo mucho miedo de que esto suceda, de que una parte del electorado argentino vote en función de un reflejo condicionado, ¿no? ¿Sí? No sé si me explico. Es decir, la amistad, llamémoslo así, ¿no?, con Estados Unidos es el bien principal, ¿no? Yo creo que hoy, tal como está el electorado sensibilizado con este problema de Irak, pero escuche, usted hágame las preguntas, yo te respondo. Tomar. Sí. Bueno, yo le digo lo que yo pienso. Sí, por eso yo pienso que el voto puede, que normalmente es así, el voto puede ser un reflejo condicionado, y dio la maldita casualidad de que lo de Irak coincide con las elecciones argentinas, y esto sí que es casualidad, no causalidad, ¿no? Bueno, entonces yo veo esto muy difícil. Esto lo veo muy difícil. Yo en lo personal soy amigo de Aldo Rico. Yo creo que yo intento convertir a Aldo Rico en el conductor de esta ecuación que dije antes, que es conductor pueblo-ejército, y a través de una victoria política relativa, digamos, poder convocar al ejército para desempatar este partido. Sí, pero eso es para el 2007. No sé. Después que gane Buenos Yo Aires. yo no me dedico a la política, ¿sabes? Sí, no sé, ni voy a votar, hace 70 años no voto, no me interesa. Le digo, a mí me interesaría intentar influir en la redefinición de lo que es la legitimidad, y salir de una legitimidad representativa, democrática, rusoniano-kantiana, digamos, y pasar a una legitimidad de tipo aclamativa. Esto es lo que a mí me interesa, para lo cual necesitamos un ejército, no este ejército, ojo, no estos Boy Scouts, sino un ejército, para lo cual necesitamos un líder político con capacidad de convocatoria, que sea creíble para ese sector de la sociedad. Esta es mi posición. Ahora, ¿qué va a pasar? No sé, pero vamos a vivir momentos muy difíciles. Para eso,
Y al final puede ser que haya una especie de diálogo amor-guerra, guerra-amor, entre Rico y Menem. Yo no quiero hablar de política, de verdad, porque no soy muy inexperto en esto. Perdón por haber interrumpido antes, me parece que Sí. como miraba. Esta construcción del pensamiento único y la globalización, ¿no vendría a representar el inicio de una nueva Edad Media? No, es más bien el principio de un renacimiento en el sentido no de lo que los libros actuales dicen del renacimiento, porque ahí no hubo tal renacimiento. El renacimiento en realidad fue la formación de un pensamiento único post cristiano, por así decir, o sea, racionalista, iluminista, en un área muy pequeña del mundo, la Europa de aquella época, inclusive la Italia solamente de aquella época, ¿no? En ese aspecto. Entonces es un renacimiento en el sentido real de lo que representó el renacimiento, que no fue positivo, sino negativo en muchos aspectos. Yo tengo una visión de la historia distinta a la social, digamos. Yo creo que, por ejemplo, nuestras amadas guerras de la independencia del siglo XIX fueron una catástrofe para todos nuestros países. No hubo etapas peores de hambre, miseria, guerra, sangre que la primera parte del siglo XIX, donde hubo guerra civil no solo en Argentina, en toda América. ¿En nombre de quién hicimos esta guerra? Pasemos para hacer un paralelo, ¿no?, al siglo XX. Guerras de liberación nacional, ¿no?, se llamaron en el siglo XX. Las guerras de independencia se llamaron, cambiaron de nombre, y se llamaron guerras de liberación nacional. ¿Y cómo terminó África? En un baño de sangre, que aún hoy no han terminado las guerras civiles africanas. Hace un par de semanas fue Giscard a Argelia, ¿se acuerdan? En los periódicos. Y en Argel, un país de población más bien baja, fue aclamado por 1,5 millones de argelinos. Y estamos hablando de que Francia era la potencia ocupante, supuestamente el enemigo histórico. ¿En qué terminó? ¿Cuántos muertos hubo en la guerra franco-argelina? Los cálculos más o menos hablan de 10, 12.000 muertos. ¿Cuántos muertos asesinó, cuántos asesinatos produjo el actual ejército argelino laico, progresista, educado en West Point y en Saint-Cyr? Más de 200.000. Y todos esos muertos se quisieron endosar a los musulmanes, que era una guerra. No eran los musulmanes, eran los servicios de inteligencia del ejército. Porque los que morían eran votantes del FIP, del Frente de Musulmán, cuya elección fue anulada hace 6-7 años. Entonces, la liberación, comillas, produjo una catástrofe en todo el mundo, en toda Asia, África. Angola, todavía está la guerra civil. Fue un horror. Y en un siglo antes ese horror había pasado en América del Sur, el mismo horror. En el área, bueno, lo que era la Gran Colombia, ¿no?, en el área, digamos, Nueva Granada, creo que el Renato, fue terrible, terrible. El retroceso que se produjo en el siglo XIX fue de siglos. En el siglo XVII, en el siglo XVIII, en Lima se vivía el nivel de vida de Lima, que era la principal ciudad española, porque nosotros no éramos colonias, ¿no?, éramos provincias. En Lima se vivía 8 veces mejor que en Sevilla, que era la principal ciudad europea de la época. Europea. El nivel de vida es 8 veces superior, como en el siglo XX, el nivel de vida en Angola era 8 veces superior al de Portugal.
No había un solo portugués que no se quisiera ir a vivir a Angola. Porque estaba escrito en algún dogma, en algún libro, las guerras de liberación. ¿Sí? Entonces, nuestra guerra de independencia, ¿qué fue? ¿Para quién la hicimos? ¿De quién nos independizamos? Todo eso hay que reverlo, ¿no? Yo no quiero ser agresivo, pero podría avanzar un poco en esto, ¿no? Pero me parece que creo que el mensaje fue entendido por ustedes. Permítame, sí. Lo que yo quería preguntar... El pensamiento único, sí, no es una regresión a la Edad Media, sino que es una... Porque la idea del mundo uno, del mundo único, sale del Renacimiento. En la Edad Media a nadie se le ocurría, bueno, sí, a un teólogo, Santo Tomás puede ser, pero digamos que en general no estaba instalada la idea del mundo único. Sí en el Renacimiento, y sí luego en la Edad Moderna, y sí esto culmina en Kant, ¿se acuerdan? La paz perpetua, y luego por supuesto todo el racionalismo francés, ¿no? Y luego la gran revolución francesa, la gran, entre comillas, revolución francesa que inventa la guillotina, ¿no? Entre otras cosas. En fin, yo soy partidario de revisar todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Pensamiento único, sí, este es el verdugo que nos espera ahora al salir de esta película, ¿no? Sí. Mi pregunta era si el pensamiento único y los medios de la globalización no están llevando, dejemos el tema de la ley, así que es muy opinable, sí. Si no están llevando a un adoctrinamiento fanático del mundo. Nosotros vemos como en Estados Unidos el promedio de norteamericanos es muy inculto, pero para colmo es un inculto adoctrinado. Y esto, si no es más una guerra de medios que en otros campos. No, es también una guerra de medios, también es una guerra física, ¿no? O sea, hay una combinación efectiva, yo diría racional, de medios, o sea, de instrumentos que se utilizan desde la guerra de medios, por supuesto. Yo, por ejemplo, le digo en esta línea de pensamiento, en los últimos 10 años se han cambiado los textos de todos los diccionarios que hay en el mundo, buscando que el pensamiento único, decía, antes la zoología estudiaba al rinoceronte y a la jirafa como dos cosas muy distintas. Ahora son dos elementos físicos, digamos, muy parecidos. Tienen estómago, ambos, sí, claro, tienen patas, tienen ojos, en fin, un montón de cosas en común, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia hay entre un negro y un blanco? Ninguna, pequeña, digamos. ¿Qué diferencia hay entre un árabe, entre un palestino y un judío? Pequeña, solamente que uno tiene poder y el otro no. Es una pequeña diferencia, ¿no? ¿Cree que la Tercera Guerra Mundial comenzó a partir de la caída de la Rusia? De la Unión Soviética. De la Unión Soviética, sí. Y también de Rusia, en cierto sentido, porque Rusia entró en un periodo de decadencia nacional muy profunda. Eso lo conozco bastante bien, porque de alguna forma viví los últimos años de esta, y los primeros años los últimos años de la Unión Soviética y los primeros años de Rusia. Yo, en lo personal, ahí me equivoqué en muchas cosas, porque yo escribí antes, pero ahí me equivoqué muy duramente porque yo pensaba de verdad que el pueblo ruso no iba a aguantar la tremenda crisis moral, intelectual, psicológica, económica a la que fue sometido. Sin embargo, aguantó perfectamente. Cuando cayó el muro de Berlín, para dar una cosa así, en el mundo comunista o excomunista, hubo una fiesta. Yo me acuerdo, yo estaba en Alemania Oriental en aquella época y me acuerdo cómo se vivió aquello. Cuando cayó el peronismo en Argentina, hubo resistencia, no una fiesta, hubo un duelo.
pero después vino el pueblo a poner bombas, ¿se acuerdan? Lo que fue, los mayores, se cuenta la enorme diferencia que hay entre dos momentos. Entonces, en la caída de la Unión Soviética, pero nos obligó a ver por qué cayó. Porque esto fue, al principio era como un misterio, porque uno veía el poder externo de la Unión Soviética, los misiles intercontinentales. Yo quedé enloquecido cuando vi el primer misil desfilar por la Plaza Roja de Moscú. Digo, bueno, esto es invencible. O sea, es nuestro socio natural, pero no como un problema ideológico, sino un problema físico. Bueno, primero nos obligó, pero eso ya es un tema para analizar en otro lugar, ¿no? ¿Por qué cae la Unión Soviética? Segundo, ¿qué elemento, qué falló en el Partido Comunista Soviético que de un día para el otro desaparece? Aquí el problema se fracturó en 3 pedazos, pero no desaparece, digamos, ¿no? Se encanalla, digamos. Eso va a ser una breve encanallece, pero en realidad hoy día es todavía un tema de discusión los factores que provocaron la caída de la Unión Soviética, ¿no? Aunque hay elementos claros, ya bastante claros. Pero naturalmente que eso cambió el mundo. Si hoy hubiese, porque la política internacional funciona por polarizaciones. O sea, si hoy tuviésemos un polo, aquí se habla de China, ojalá China fuese el polo que nos estamos necesitando. Claro, ojalá Alemania o la alianza franco-alemana sea el polo, pero no lo es. Rusia está en un equilibrio tan inestable y está tan gobernado por ciertos lobbies que manejan su economía, que no quiero volver a repetir el nombre de estos lobbies porque son los mismos que gobiernan la economía de otros países. Y cuando ustedes se acuerdan que pocos días después del 11 de septiembre un avión ruso lleno de judíos israelíes viajaba por el Mar Negro y lo voltean, eso porque Sharon le dijo a Bush: yo voy a negociar con los rusos, si vos no me das lo que yo quiero. Entonces, en mi opinión, Rusia ha desaparecido como polo de poder. Me interrumpo un segundo. Sí, Usted lo ubica a Levet. ¿Ah? Levet. A Liebet, sí, general Liebet. Lo mataron, murió. Claro, yo hablé con él muchas veces. Era un tipo muy interesante en muchos aspectos. Ya está un poco corrompido porque le habían dado una región para gobernar ya de diamantes y de minas de diamantes. Pero en fin. Pero apuntaba a ser el especie de lo que usted decía recién. Sí, pero lo mataron. Sí. Subió, cayó un día. Le interrumpo un segundo, yo también uso la misma fórmula. Escúcheme, ¿por qué retira Khrushchev? No, el general Liebet fue un fenómeno muy interesante, sí. ¿Por qué retira Khrushchev los misiles de Cuba cuando Kennedy va a morir? Bueno, no sé, eso fue hace mucho tiempo, pero a mí me parece que porque la Unión Soviética tiene una política muy clara en cuanto a su expansión. Ellos no avanzaban más que el radio de acción de los aviones Tupolev de carga, que eran 6.000 kilómetros. Usted ponga un compás en los extremos, en las fronteras de la Unión Soviética antigua y trace círculos, y América, Cuba no está dentro de esa relación. Angola sí, porque la capacidad de hacer política depende de la capacidad de proyectar poder. Si usted no tiene capacidad de proyectar poder, todo lo que usted diga, sus palabras, proyectar poder, es lo que Estados Unidos está haciendo hoy de forma sistemática y eficaz. Los soviéticos de aquella época proyectaban poder, sí, lo hicieron en muchos lugares del mundo, pero siempre dentro del radio de acción de los 6.000 kilómetros de Tupolev. ¿Sí? No era que eran bonitos, era mejor, no, pues nunca la historia fue una pelea entre buenos y malos, nunca, jamás. Era que su radio de acción era limitado. Por eso
que los soviéticos nunca apoyaron a ninguna guerrilla en América Latina, al contrario, la combatieron, la denunciaron, los partidos comunistas la denunciaban, como en Bolivia, y sí apoyaron y transitaron el camino de los acuerdos, como el famoso acuerdo de compra de armamento de Perú. Velasco Alvarado hace un acuerdo de transferencia tecnológica militar más importante en la historia no comunista del mundo, de un país no comunista, quiero decir. Entonces, ellos iban a los acuerdos con los ejércitos. Viola, Panamérica, muchos otros. Entonces, los soviéticos nunca apoyaron la guerrilla, al contrario. Yo una vez tuve la suerte, fue casual en Moscú, de hablar largamente con, ¿cómo se llama? El jefe del Partido Comunista Boliviano, cuando llega Che a La Paz. Yo tuve la suerte que él me contó la historia, cómo fue que eché el timbre en su casa a las 2 de la mañana y hay un señor en la puerta que dice: vengo a subir el mando, y el delirio total. Ese hombre, por supuesto, se tuvo que ir a Moscú tildado de traidor, ¿no?, por toda la izquierda. No fue así. Fue mucho más complicado y mucho más tremendo esta historia. Sí. Pero lo que hay que retener es esto: la Unión Soviética nunca apoyó la guerrilla ninguna, excepto en África, claro, porque el radio de acción de Tupolev daba para eso. Nunca apoyó ninguna acción subversiva, para darle un nombre genérico, que estuviese fuera del radio de acción de sus aviones de transporte. No me digan que no preguntan, es decepcionante. Así que no los conmoví. Sí. Quería saber qué alternativas históricas, volviendo a la guerra de independencia de América del siglo XIX, qué alternativas históricas barajan a como finalmente sucedieron, como las guerras que se dieron. ¿Cuáles son la historia hecha ya no se puede modificar, o sea, lo que pasó, y por eso somos como somos, ¿no? Pasó lo que pasó, pero siempre queda el juego mental, porque es un juego mental, de imaginar escenarios distintos, que es lo que usted está preguntando. El problema grave era que el mismo tumor que corrompió América en esa época corrompía a España, que era la masonería, eran los grupos ligados a Inglaterra. Decía, Inglaterra recogió todos sus voluntarios, todos sus muchachos, todos sus Bolívares y sus Mirandas y sus San Martínez de esta crisis española, que no logró recuperar el control, no ya del mundo, pero por lo menos de América. Porque cuando un muchacho, por ejemplo, como San Martín, vamos a poner, o Miranda, una generación antes, llegaba, un muchacho que había nacido en Caracas, llegaba a la Academia Militar de Zaragoza y estudiaba la carrera militar como cualquier hijo de vecino español, ¿no? Era un español americano, como se decía en esa época, ¿no? Este español es americano. El otro español es madrileño, pero no había ninguna diferencia jurídica entre uno y otro. No era un Kemper, ¿sí? Bueno, por supuesto, forzando un poco la imaginación, claro, porque no pasó esto que voy a decir, pero es decir, lo ideal hubiese sido seguir con la unidad. Miren, la independencia norteamericana, ¿no? la guerra de independencia y la victoria, digamos, de la insurrección norteamericana se da gracias a dos países. Francia, sabemos, ¿no? Y lo que sabemos menos es España, porque España traslada tropas,
Ya estamos hablando en la época de Carlos III, creo que sí, traslada tropas a Filadelfia, a las zonas de conflicto. Esto no se dice, normalmente no se menciona, pero sí el hecho es que el Virreinato del Río de la Plata, el decreto de creación del Virreinato del Río de la Plata se puso 7 días después de la declaración de independencia norteamericana, y diseña el mismo espacio geopolítico, o sea, un espacio bioceánico y con capacidad potencial para compensar el poder que se preveía que iba a tener el norte. O sea, que España, a pesar de su crisis, de su evidente decadencia, tenía ideas geopolíticas, que fueron luego, cuando España se convierte en aliada de Francia, ¿no? La época que fue aliada de Francia, en el bocado apetecido de Inglaterra, claro. Y entonces vino la guerra de la independencia. La guerra de independencia fue un proyecto británico del principio al fin. Miranda, que fue el padre de todos los libertadores, diseñaba las entradas de los ejércitos, y iba 2 ejércitos, ¿no? Uno que vino 2 veces a Buenos Aires, de Sudáfrica, Belfort, y el otro, no, las 2 invasiones eran tropas británicas estacionadas en Sudáfrica, ojo, y el otro ejército iba a entrar por Venezuela o por Cartagena, y ambos ejércitos se iban a encontrar en el centro de poder del sistema, que era Lima. Y por supuesto la flota británica iba a estar en el espacio español, naval español por excelencia, el Pacífico. ¿Al mando de quién? De Cochrane, que fue quien lo transportó a San Martín. Y que después lo echó de Chile. Cochrane. Sí, Pero digamos que primero lo echó a O'Higgins cuando San Martín fue a pero digamos que Perú, y después cuando quiso volver digamos que la dispersión, la atención que provoca la guerra de independencia es atroz. Sabemos lo sabemos positivamente, porque la creación del virreinato es un hecho físico, real, histórico, que había proyectos geopolíticos opuestos a la idea independentista, que fue la idea que fractura finalmente los grandes espacios que pudieron haber competido en la lucha por el poder mundial, y eso no sucedió. Por lo tanto, la guerra de independencia fue mala para nosotros. No podemos cambiar lo que ya pasó, claro, no podemos cambiar, eso fue lo que pasó, pero digamos que fue una desgracia para nosotros. Eso es lo que yo pienso. Así como fue una desgracia para toda África y para grandes partes de África las guerras llamadas de liberación nacional del siglo XX. Desgraciadamente había un colonialismo europeo que era preferible al colonialismo norteamericano, que se instrumenta luego por sus propias instituciones interiores. En el caso de Argelia, el ejército argelino, los oficiales argelinos hoy se educan mayoritariamente en Estados Unidos, ¿cómo se llama? La academia que dijimos antes, ¿no? Este es el retroceso que significan ambas guerras. O sea, ¿qué significa el retroceso? Pierde poder. Quien pierde poder retrocede, pierde. Entonces, era mucho más importante ser miembro de un virreinato bioceánico que paraguayo, bueno, o argentino. Pero ¿hasta cuándo iba a poder ser sostenido? Y hasta que hubiese voluntad y medios, porque medios había riquezas, había medios militares, navales. Las guerras contra los amados españoles eran guerras entre criollos. Casi todos los generales españoles o realistas eran nacidos en América. Por favor. Bueno, sí, acá el planteamiento entonces está, yo coincido con usted, que acá hay un fenómeno filosófico que deviene en un fenómeno político, ¿no es cierto? Y de poder.
Ahora, ¿qué se puede construir para oponerse a este...? Bueno, es lo que estamos todos interesados en saber, ¿no? Claro. Si yo tuviese una respuesta para su pregunta, sería un poco más feliz que no como sea soy ahora. localista, digamos, que puede incorporar a un chino, que puede incorporar a un hindú o que puede incorporar a un... No, pero un hindú y un chino no se incorporan jamás, nunca en un proyecto. Y la India es aliado de Israel. La India es enemigo mortal del mundo islámico, por razones obvias. No, la India se produce una partición de la vieja India que se divide Pakistán, musulmanes y... Por favor, el objetivo central de la India es liquidar, masacrar a Pakistán. Por Dios, es el mismo que el de Israel y de Estados Unidos. No es lo mismo la India que la China, o que China. Son cosas muy distintas y operan en función de intereses muy diferentes. Esto hay que entenderlo. Es decir, usted va a la India y hable y diga, yo soy musulmán. A ver cuánto tiempo dura de vida. Claro. Entonces, así funcionan las cosas, ¿vio? Desgraciadamente, el mundo, no hay un hombre único, porque no hay un mundo único. Hay un montón de cosas distintas, por suerte, ¿no? También, por suerte. Nosotros, ¿qué necesitaríamos nosotros? Argentinitos, acá en el fin del mundo, con cada vez menos poder. ¿Qué necesitamos? Un mundo dividido. La fractura del mundo, no la unidad del mundo. La unidad del mundo nos mata, nos liquida, nos va a terminar de liquidar. Claro. La fractura del mundo nos provoca brechas en las cuales podemos meternos, ¿no? Segunda Guerra Mundial, etcétera, y tantos otros ejemplos, ¿no? Nosotros necesitamos estudiar las posibilidades de esas brechas, pero que hoy no las veo por ningún lado. Hoy Europa no tiene ejército, ni lo va a tener. No lo van a dejar. No pueden tener, no es que no lo dejen. La propia estructura de esta, primero Comunidad Económica, luego Unión Europea, impide la existencia de una política exterior única, y menos aún una política de defensa única. Pues es una estructura basada en una unidad monetaria, no en una unidad política. Así todo, esa moneda, el euro, fue uno de los factores centrales de esta crisis actual, porque Irak hacía 2 años que vendía su petróleo en euros. La OPEP estaba ya reunida prácticamente para usar el euro como divisa, y eso era el fin del dólar, porque Estados Unidos compra todo gratis, o sea, pone la maquinita y compra, no paga nada, pone billetes o letras o asientos bancarios, de todas formas, pero sin pagar realmente. Ahora, no es que el euro sea mejor que el dólar, es un banco emisor distinto. Ese fue el conflicto, esa es una raíz de este conflicto. No es que el euro sea bueno y el dólar malo, no, son 2 bancos emisores distintos. Pero así todo, desde el punto de vista interno de Europa, la pura unidad monetaria, que es lo que hoy existe, provoca la fractura de Europa. La fractura de Europa, sí, hoy España, no hay una España, hay 5 regiones. Cataluña es Cataluña. Ya se habla de que es una nación y que es de un estado propio. No hablamos de los vascos, por supuesto, los gallegos, o Italia, por favor. Y ya Francia entró en el juego federalista. Francia, un país monárquico, ¿no? De un rey, ¿no? O un líder, un jefe. Ya entró en el pacto de hacer una constitución federal. Lo perdió. Disolución del poder. Disolución del poder. Sí. Te quería pedir, ¿puede desarrollar un poco más el pensamiento sobre legitimidad aclamativa? Sí. El pueblo no puede decidir, por ejemplo, cuestiones de política nuclear, o sea, cuestiones específicas, técnicas. El pueblo puede decidir las grandes cuestiones, los grandes lineamientos de evolución
de la nación, por ejemplo, con un sí o un no. Y lo puede decidir en la plaza pública. Pues una cosa es la decisión tomada en una plaza pública, todos juntos, mirándonos las caras, y otra cosa es el voto casi vergonzante de un señor aislado, una señora aislada, que se aísla para poner un papelito de una lista sábana. Entonces, la aclamación, la acclamatio, que es uno de los temas preferidos de Carl Schmitt, ¿no?, es la democracia verdadera. En cambio, lo otro es la ficción de la democracia. Es la democracia rousseauiana, es decir, la democracia del individuo, solo, aislado, que para colmo se cree que es bueno por naturaleza, cosa que es un gravísimo error. Y esa es la diferencia esencial. Es decir, el peronismo aquí, en Argentina, nace con una aclamación. Después hay elecciones, en fin. De una forma, claro, pues la época era muy dura, el año 46, nada menos, ¿no? Sí, pero nace el 17 de octubre. Claro, pero, exacto, nace como acto aclamativo, ¿no? El caso de Chávez en Venezuela fue un clásico hecho aclamativo, clásico, yo diría de manual, pero que se manifiesta a través de mecanismos representativos, también por problemas internacionales, etc. Yo no sé si respondí su pregunta. Los referentes históricos, perdón, ¿cuál es el espejo que mira para en este sistema, digamos, de representación? ¿Cuál es el referente histórico que toma? O sea, la democracia representativa. Aclamativa, no, perdón. Aclamativa. Sí, bueno, yo dije, el peronismo, ¿no?, el origen del peronismo fue aclamativo. Más hacia atrás, más hacia atrás. Roma. La democracia ateniense. Y Roma. Sí, bueno, las cosas atenienses votaban muy poco, porque Atenas en la época de Pericles tenía 10.000 votantes y 200.000 no votantes, o los esclavos. ¿El grupo de la Revolución Francesa puede ser? No. Las francesas son cosas totalmente distintas. Eso fue una insurrección de la plebe, no del pueblo, dirigida por grupos bolcheviques, digamos así. Eso ahí no hubo nada de... Bueno, por eso que viene Napoleón a ordenar. Napoleón tuvo ese principio ordenador de un caos, ¿no? Bueno, ese es un caso aclamativo. ¿Cómo? Que Napoleón es un fenómeno aclamativo. A Napoleón lo legitima. El ejército, sí. El pueblo en armas sería también, ¿no? Se lo podría ver así también, sí. Y bueno, y en Roma. Sí, pero no Robespierre. Napoleón, No. ojo, que en Robespierre y Roma Napoleón los emperadores pasan pocos años, pero pasan muchas cosas en esos pocos años. Y el emperador romano no había legitimación mayor que la aclamación. Cuando era aclamado. Claro, siempre también con limitaciones que en la época moderna actual no existen, ¿no? Un sector participativo y un sector no participativo, en fin. Pero yo, no es que yo comparta esto, pero yo creo que el tema de Mussolini en Italia fue un principio aclamativo claro, ¿no? Y otros países en Europa también en esa misma época fueron, nos guste o no nos guste, pero digamos, usted me hace decir cosas que van a traer problemas a mí. En Alemania Adolfo Hitler. Sí, yo creo que también fue claramente un principio aclamativo, a pesar de que Carl Schmitt no perteneció al partido, ¿no? El socialista. Carl Schmitt nunca fue nazi, digamos, pero él desarrolla la teoría de la aclamatio basado en la realidad que él ve, ¿no? O sea, esta es la diferencia entre Max Weber, que era el teórico de la República de Weimar, y Carl Schmitt, que fue el teórico de la aclamación posterior a Weimar, ¿no? Acá en nuestro tiempo se puede tomarlo del cacerolazo como aclamación. No. Logran echarlo a caballo y adelante. Sí, bueno, pero no fue. Claro, y vino Duarte, claro, siempre. No. Mire, yo no quiero opinar porque yo no estaba en esa época en Argentina, pero me parece que eso fue una reacción de clase media que perdió sus ahorros, ¿no?
estamos muy lejos de imaginar un proyecto de nación, o sea, una alternativa me parece a mí. Echarlo de la Rúa no es tan difícil, porque estando los servicios de inteligencia en manos del dualdismo era muy fácil. Te abren la puerta del Congreso, van, incendian el Congreso y chao, más o menos. No es para subestimar tampoco las cosas que pasaron, pero digamos que ahí hubo una gran ayuda de los servicios de inteligencia, ¿no? En manos de los actuales jefes de la inteligencia, la mala inteligencia, la desinteligencia, la a-inteligencia. Yo cuando era más joven pensaba que los servicios de inteligencia eran inteligentes, pensaba así, pero resulta que es al revés. Están para provocar conflictos, para generar confusión y provocaciones, ¿no? Y para hundir a personas no para investigar. Eso no quiere saber la verdad. Cuando vino el otro día Thomas de Estados Unidos con el dossier, dijo, sí, fue Irán, volvió a salir el tema de Irán, ¿se acuerdan, no? Thomas vino a renovar la acusación a Irán y a Hezbollah. Eso es la inteligencia. No hay que ser inteligente para luego ingresar al servicio inteligente. A eso ya es otra cosa, sí. Hay que ser vivo, ¿no? Perdón, había alguien que... sí. Quería volver un poquitito para atrás. Le hablo de un par de siglos atrás. Cuando Francisco Miranda recolecta a los grandes próceres americanos en Londres, lo hace a través de la masonería. ¿Es exagerado que el padre de la patria sea padre de la traición? Es un poco exagerado, sí. En el caso de Miranda, Miranda es patológico. Miranda, el tipo, él, yo no sé si lo dije, pero lo quería decir, él diseña con Pitt, llamado el Viejo, las dos invasiones, ¿no? Inglesas, ¿no? La que iba a entrar por Maracaibo, creo que era el puerto, y la que entró por Buenos Aires, porque el plan era llegar a Lima en forma convergente por el Pacífico, claro, por supuesto, con la flota inglesa, ¿no? Que estaba ahí. Pero yo creo que el caso de San Martín es distinto en el aspecto ético, solamente en el aspecto ético. Porque Miranda fue un muchacho que deserta, era teniente coronel del ejército español, estaba en una nave en la Florida, Estados Unidos, y él se lleva la caja de la nave y se va a Estados Unidos. Su viaje a Estados Unidos lo financió sin quererlo la corona española, ¿no? No sé si me explico. Miranda es un personaje turbio, muy turbio. La verdad es que el San Martín post Guayaquil también es turbio, porque San Martín es, ustedes sabrán, fue nombrado un general belga, ¿no? Por los ingleses, y él vivía en una casa que se la había regalado nada menos que Aguado, el coronel Aguado, que le roba el tesoro a Fernando VII, ¿no? Y se va a París, se convierte en un competidor de Rothschild, y para no ser liquidado por Rothschild dijo, no, yo también soy judío. Entonces, estas relaciones entre San Martín y Aguado son realmente turbias, y no terminan ahí. Aguado lo nombra albacea a San Martín de sus hijas, ¿no? Pero a mí me parece que San Martín, en la época de su acción militar, era como más honesto, aunque él lo que hace en idea es terminar lo que empezó Pérez, ¿no? Es decir, el plan ya estaba diseñado, el plan Miranda-Pitt, o sea, ir a Chile, ¿no? Hacer lo que se hizo con los masones de ahí, con los distintos, porque no eran lo mismo, ¿no? O'Higgins, Carrera, ¿no? Los hermanos Carrera, que Las Heras, que San Martín. Eran distintas facciones dentro de la masonería, ¿no? Pero en el fondo lo que hace es esto, llega a Lima, provoca una serie de conflictos, no sale de Lima, porque no sale de Lima,
y después le ordenan dejar a Bolívar el mando, y chao, y se fue, ¿no? Se fue ¿a dónde? A Europa a hacer política europea, gran política, ¿no? ¿Tenía mal posgrado Bolívar de la masonería que se llama? No sé, yo no conozco muy bien el tema, no sé. Pero Bolívar también tiene varias caras, ¿no? Bolívar, ¿no? Varias etapas de su vida, ¿no? El Bolívar joven, el fusilador, porque a Bolívar le encantaba fusilar a sus enemigos vencidos, ¿no? Bolívar fusiló a más de 5.000 personas en la guerra de la independencia. El Bolívar ya viejo parecía ser que se da cuenta, ¿no? Del drama que él había provocado. También tiene ese aspecto positivo moral, que él gasta su fortuna, no roba, sino que lo contrario, ¿no? En fin, pero en definitiva todos son partes de un proyecto que no es nuestro. Esto es lo que interesa, ¿no? Subrayar, independientemente de cada personalidad, ¿no? La independencia no fue nuestra independencia, fue nuestra dependencia actual. Y si los próceres, incluidos los revisionistas, hubiesen sido tan buenos, pues no estaríamos como estamos. Incluidos los revisionistas, me refiero a Rosa, etc., para dar nombre y apellido a esto, ¿no? Rosa va a morir a Inglaterra al final, ¿no? En fin, todo está muy turbio, ¿no? Pero el hecho central es central. Lo que a mí me gustaría rescatar es que la independencia fue un enorme trauma para todos nuestros pueblos y que nos hemos recuperado de ese trauma. Rusia, no sé, se fue Rusia, en Rusia entre 1914, inicio de la Primera Guerra Mundial, y 1946-47, que fueron los últimos extractores de la segunda, ¿no? 46-47, todavía estaban los efectos económicos. En Rusia mueren 60 millones de rusos étnicos, no asiáticos o letones o polacos, rusos étnicos. Pero el día que Hitler asumió el poder en Alemania, que fue el 31 de enero del 33, ¿no? Sí. A esa fecha, en Rusia, en la Unión Soviética, perdón, en la cual Stalin todavía no estaba consolidado su poder, 33, ¿no? Él estaba peleando por el poder, porque los grandes juicios de Moscú contra Zinoviev y Kamenev fueron en el 36. Así es. ¿No? En el 33, hasta el 33, la policía o las policías soviéticas liquidan a 1 millón de rusos. A ver, la policía soviética liquida, perdón, 1 millón, 10 millones en Rusia entre el comienzo de la revolución bolchevique, 1917, y el 33, para poner fechas, mueren violentamente 10 millones de rusos, porque la policía está en manos de judíos polacos, de letones, de personas no rusas, sí soviéticas. Y al fin y al cabo, la revolución bolchevique fue la culminación de una antigua guerra civil entre Rusia y el judaísmo, que tiene un punto muy importante de inflexión en 1905, donde se producen dos sucesos importantes: la guerra con Japón y la primera revolución de los soviets de Moscú y San Petersburgo. ¿Sí? Pero toda la historia del siglo XIX rusa, que hay que estudiarla con atención, la historia del populismo ruso, la historia de Narmada-Volia, todos esos movimientos populistas rusos, era la guerra del judaísmo contra el zar. Hay miles de documentos sobre esta historia, no documentos turbios, no los Tolstoy era un ejemplo de eso. Claro, o sea, el objetivo era liquidar al zar.
Porque tenían una política antijudía. Y la gran venganza viene cuando toman el poder en el 17, claro. Por eso que están en tanta mala prensa y Trotsky tan buena prensa. El problema étnico ahí. Perdón, yo le quiero hacer una pregunta ¿Sí? muy breve. No sé si me explico. ¿Y Argentina? Argentina. Usted habló muy brevemente de Rosas y hizo un comentario. Ese comentario me lleva, hay una coherencia en lo que le voy a preguntar desde mi punto de vista. Yo le dije, yo soy abogado, yo poco lo veo, dicen que uno es lo que hace. ¿Qué opina usted de Forja? No, eso se agrandó, es decir, fue un movimiento, bueno, positivo, interesante, pero aquí lo que hubo fue una unidad, ejército sindicatos, y todo lo demás eran aportes secundarios. Esta es mi opinión personal. Había escritores importantes, ¿no? Ortiz, por supuesto, etcétera, de la época me refiero. Pero acá, si no se producieron en la edad Pueblo Ejército, que Perón gestó desde el Estado, porque Perón no es Perón porque se llama Juan Domingo, Perón es Perón porque era el coronel Perón, y porque era el secretario de Estado Perón, el ministro de Guerra, ministro de no sé qué, un montón de ministros. Claro, por eso fue Perón, no porque se llamara Juan Domingo y era simpático, ¿sí? Y tal vez porque había una mujer ahí al lado que me parece que, por lo menos durante algunos días, fue muy importante, ¿no? Fue más que unos días, por supuesto. Yo trato de ser más chiquito, claro. Bueno, terminamos, me hace serio. Bueno, pero la importancia es esta, que era el coronel Perón, miembro, o sea que la operación política la hizo desde arriba para abajo, no de abajo para arriba. Esta es la otra pregunta, la otra respuesta al principio, al principio de ¿cómo se llama? De aclamación. Que el poder se construye de arriba para abajo, no de abajo para arriba, nunca fue de abajo para arriba. Ese es el mito, que tiene tanto la izquierda como la derecha. Yo tuve una reunión acá en Buenos Aires de un muchacho de una secta peronista que parecía, yo me acordaba las discusiones de hace 30 años atrás en la izquierda, trotskista además, ¿no? Era lo mismo, ¿no? Entonces, la aclamación es un principio de legitimidad que se origina en una construcción del poder de arriba hacia abajo, que luego se legitima. La aclamato legitima esa construcción. Nunca es de abajo hacia arriba. Nunca. En la historia existe eso, que lo sepan. Ni en Francia, ni en Rusia, ni en nadie, en ningún lado. No conozco ningún caso. Chávez fue Chávez porque fue el muchacho, negrito, que hizo el golpe de Estado del 92 que fracasa. Entonces, pero fracasa, el pueblo, no, un día antes del golpe de Estado, nadie sabía que había un señor que se llama Chávez. Todo era secreto, ¿no? Fue una conspiración, fue una cosa peor que un golpe de Estado, fue una conspiración. Un minuto después del golpe de Estado, el gobierno Caldera cometió un grave error, que es poner una cámara de televisión, y él habló en esa 1 minuto, 2 segundos, exactamente, está medido, 1 minuto, 2 segundos. Y dijo una frase histórica, digo, por ahora estamos diciendo por ahora. El por ahora fue su salvación. Y se convirtió en un tipo que iba por la calle, en los pueblos de Venezuela, y la gente llevaba a sus niños en los brazos para que Pepito, el niño, lo tocara al comandante. Eso es caudillo, eso es conducción. Pero no conducción, caudillo. Cuando la mamá lleva a un nene para que toque al comandante, lo toque. Eso fue fascinante. Aquellos días fueron fantásticos. Pero luego pasó lo que pasó, vino Fidel Castro, el co-culpable de tantas muertes en América,
la teoría del foco, ¿no? Porque toda la guerrilla en América, bueno, en Argentina sobre todo, ¿no? Fue una pelea dentro de un mundo bipolar, ¿no? Unos estaban con La Habana y otros estaban con Washington, pero el pueblo argentino no estaba con ninguno de los dos. Pero digamos que la izquierda es fuertemente co-culpable, por lo menos co-culpable de todo el drama que hemos vivido en nuestra generación. Perdón, había... Sí. Sí, es fácilmente entendida la aclamación en cuanto al líder. Eso se entiende, pues. No, pero el líder es una construcción del pueblo. El líder no cae en paracaídas o es muy distinto el principio aclamativo del principio monárquico. No, pero yo quería ir, sobre todo mi pregunta iba al ordenamiento institucional que después necesita el Estado. Ah, bueno, claro, después. Porque me parece que somos muchos para juntarnos en la plaza y decir no. Naturalmente que tiene que haber después un ordenamiento institucional, pero la decisión se toma ese día en forma colectiva y nadie se opone a esa decisión. Ya le llega al gobierno finalmente con el 68% de los votos. Y acá el que llegue dentro de 2 semanas, ¿con cuántos votos va a llegar? Con 12, 15, 13. Bueno, no sé, pero con poco, digamos. Porque hay experiencias en otros pueblos de una gran participación de mucha gente, en distintos aspectos, sobre todo, por ejemplo, en lo que es todo lo que sea presupuesto participativo, esas ideas y prácticas que vienen de Brasil, donde se moviliza una gran cantidad de gente, pero no sé si eso no corresponde al sistema. No, yo no estoy hablando de la participación de base, yo lo que digo es un principio antagónico ese. El principio del aclamatio es antagónico al principio de la participación tan de moda, ahora por la tercera posición, toda esta tercera vía, todo esto, ¿no? No, es lo contrario. Un economista liberal de los años 60, Galbraith, dijo una vez una cosa muy importante. Dijo, todos los problemas consisten en saber, en cualquier campo, quién toma la decisión. Cuando usted toma Coca-Cola, ¿quién toma la decisión? ¿Coca-Cola o el pueblo o el tipo que toma Coca-Cola? ¿Quién toma la decisión? La toma la publicidad, la campaña, ¿no? ¿Para qué? ¿Quién toma la decisión en el principio tercera vía, por ejemplo, participativo, digamos así? Nunca el pueblo. Al pueblo se entrega una fracción mínima de poder para que juegue poco con esa fracción de poder. En cambio, la aclamatio es una participación plena en una decisión que construye a un líder, no quiero usar la palabra líder porque es una palabra inglesa, a un conductor, para que haga y le ordena, le da la orden de hacer tal política. Pero luego la política, ahí viene lo que decía usted, si el conductor es un tarado, hace un desastre. Chávez, 4 años, hoy el pueblo venezolano está mucho más pobre que hace 4 años. Y más cosas. Ahora, si el líder, el conductor, no es Perón, ese poder lo institucionaliza, aún bajo la forma democrática tradicional, aun cuando a los ferrocarriles le ponga Mitre, Sarmiento y Urquiza de nombre, ¿se acuerdan? Pero había ferrocarriles, hoy no hay ferrocarriles, ni Mitre, ni Urquiza, ni nada, ni Rosas, ni nada, no hay ferrocarriles. Bueno, hay unos muchachos que dicen que es tarde, que se tienen que ir, ¿verdad? Pero yo puedo seguir, no sé, ¿cómo más podemos seguir? No, hay una cuestión. Digamos, Fidel Castro, Fidel Castro y Cuba, ¿cierto? En la década del 70, del 60. Usted, sí, perdón, yo también no hizo las veces de lo que hizo la masonería el siglo anterior. Sí. Con los hechos concretos. Sí, pero no, yo diría algo peor que eso. Sí. Él manda a la muerte a unos 100.000 muchachos de toda América del Sur
porque había que crear porque un escritor francés llamado Debré se le pagó un dinero para que escribiera un libro, en la revolución, ¿se acuerdan? El folleto que sí, lo de mi edad se acordarán. Claro, el foco, la teoría del foco, ¿no? El foco se ve como el camino natural, o sea, la guerra contra los ejércitos establecidos. Teoría que la Unión Soviética nunca compartió. Ojo, estamos hablando de Cuba, no de la Unión Soviética, estamos hablando de La Habana, no de Moscú. Y eso provoca lo que provocó. O sea, estaba vedado. ¿Cómo? ¿Para quién jugaba? ¿Por qué hace eso? ¿Para quién jugaba? ¿Por qué, digamos, yo creo que Cuba es una isla, ¿no? O sea, Cuba estaba bien. ¿Cuál es la historia de la guerrilla en América Latina? ¿Cuál fue la primera guerrilla post-cubana, digamos? Venezuela. En Venezuela fue tan tremendo aquello que la guerrilla se forma a partir de un núcleo cubano que invade Venezuela, que desembarca en la paz de Venezuela. Ese grupo cubano estaba armando del teniente en aquella época Ochoa. ¿Se acuerdan de General Ochoa, que fue fusilado luego? Por la droga. Bueno. Yo le puedo contar la historia de Ochoa después. El teniente Ochoa, que era un muchacho campesino, medio analfabeto todavía, desembarca. O sea, fue tan evidente. O sea, Cuba necesitaba un pie a tierra, me parece a mí. Necesitaba una revolución. Por eso ellos, el otro día, bueno, serán unos años, dijo Fidel Castro, promovimos una revolución en toda América, menos en México. Claro, porque México era ya un pie a tierra, había una línea aérea que iba de Ciudad de México a La Habana regularmente. También iba de Madrid un avión por semana. Franco nunca cortó esa línea aérea. Franco nunca cortó ni siquiera la crisis de los misiles. Durante la crisis de los misiles, Iberia volaba una vez por semana, los domingos, de Madrid a La Habana. Interesante esto. Él lo hacía por una cierta idea de raza, en fin. También hizo otros desastres, ¿no? Darle las bases a los americanos. Toda esta teoría de Aznar hoy está basada en una vieja teoría de Franco. España es un país atlántico. Por lo tanto, para no estar dependiendo de la Europa continental, Francia, Alemania, necesitamos estar más cerca de Estados Unidos. Por eso tenemos que ser sus aliados naturales. Por eso que Franco, durante la guerra, hizo lo que hizo. Fue real a un agente inglés. Sabemos, ¿no? Ni una piedra a Gibraltar, ¿no? ¿Sí? Yo sepa, no le dio ni una piedra a los ingleses, ¿no? Al contrario. Están las actas de Potsdam, ¿no? Y hay una discusión ahí en Potsdam muy dura entre Stalin y Churchill. Stalin exige la invasión a España, o sea, hacer una Normandía en España. Y yo digo, no, ni hablar, ese es nuestro hombre. Están las actas. Pues yo me fui. ¿Dónde estábamos? Hablando de Castro y cómo juega. Bueno, sí, cómo juega, claro, cómo jugó toda la historia en África, en Asia, de la guerra de guerrillas, ¿no? La liberación, lo mismo, o sea, fue una gran destrucción. Vemos cómo Estados Unidos puede invadir un lugar tan lejano como Bagdad, pero La Habana que está ahí, bueno, y claro, porque ahí hay alianzas y contraalianzas. Eso es conocido, ¿no? ¿Quién pone a Castro como gran prócer? Bueno, el New York Times, ¿no? Pero eso es bastante obvio, ¿no? Claro. ¿Quién fue el primer reportaje a Castro en la sierra de la prensa de la costa este? Ochoa. Yo en esa época era muy amigo de los cubanos. Entonces
conozco esta historia de adentro. Ochoa fue el general más exitoso de la historia moderna. Ochoa hizo proezas, hazañas, diseños de batallas y batallas de una importancia capital que no fueron estudiadas, ¿no? ¿Por qué Mandela sale en libertad un día determinado? Mandela en Sudáfrica. Porque los cubanos lograron encerrar al ejército sudafricano en una localidad angoleña que se llama Cuito Canevale, pero en esa batalla los cubanos emplean 700 blindados. 700 blindados. Ochoa era un tipo que sabía manejar un movimiento de 700 blindados, más las tropas de infantería. Y el mismo Ochoa es victorioso al mismo tiempo casi en Etiopía, o sea, en la otra parte de África, en el África Oriental. Él hizo un movimiento de un cruce de montañas que los soviéticos decían, no, esto es muerte. Y él lo hizo, y le salió bien, y atacó por atrás, logró atacar por atrás. Claro, Ochoa era el líder más popular de Cuba, pero aprendió un día. La realidad lo llevó como a otros grandes generales de todas las épocas a darse cuenta de algo muy simple: los ejércitos tienen que comer todos los días. Si necesitamos dinero todos los días. Nuestro Estado no nos da dinero porque no hay, son pobres. Hay que hacer negocios. En Angola fue rápido, sencillo e inmediato, digamos. Diamantes, marfil. ¿Quiénes compran diamantes? Los judíos de Ámsterdam. Él vuelve a Cuba, vuelve como el general, porque sus hazañas fueron realmente importantes, realmente es una pena que no se conozca su actividad genial. Él vuelve a Cuba y él se da cuenta de un hecho elemental, que un camión chiquitito de droga equivalía a 2 zafras de azúcar, o sea, a 2 años de azúcar cubano, de exportaciones de azúcar. Él jamás hizo esto para sí, pues era un hombre totalmente humilde y sencillo, muy pobre. Otros no, otros robaban para... En fin, pero el funcionamiento de Ochoa, que a mí me alegra poder contar esto, porque es un tipo que yo admiré siempre, porque era un gran competidor de Fidel Castro, era el único competidor. El día que Fidel Castro muera se acabó todo, no hay nadie. Decían que era el sucesor de Fidel Castro, Ochoa. Bueno, claro, era el sucesor, pero un sucesor contradictorio, no como su hermanito Raúl, ¿no? Que es un bon vivant, ¿no? Claro. Bueno, hemos hablado un poco de todo, ¿eh? ¿Algo más? Listo, cerramos.